uno a veces se empieza a emocionar y quiere crecer muy rápido. Y en estos negocios crecer muy rápido muchas veces puede salir mal. Errores que se cometieron en 2 o 3 años, nos vamos a demorar 8 años tratando de solucionarlos. Esperemos que lo podamos hacer. A veces no le queda a uno mucho tiempo para relajarse mucho cuando está en esto, pero hay que buscar los espacios. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Buen Gusto Podcast. Hoy nos encontramos con Juan Camilo Robledo, él es representante legal y socio de Buffalo Wings y Dos del Alma. Con él vamos a estar hablando acerca de cómo enfrentar la crisis y también vamos a aprender mucho sobre reorganización empresarial. Bienvenido, Juan Camilo. Gracias, Carolina. Gusto estar acá con ustedes. Un gusto para nosotros que vengas a compartir tus experiencias, tus aprendizajes en este proceso. Pero para empezar como a conversar, y ya que tenemos aquí a alguien de Buffalo Wings, yo quería preguntarte de 1 a 10, ¿qué tan bueno eres para el picante? Malísimo. Ahí donde me ven, Sí. Soy de los más malos del picante, pero afortunadamente en Buffalo pues hay alas para todo el mundo. Entonces yo la verdad siempre las pido sin picante. Algunos de los otros socios y colaboradores en la compañía sí son más valientes y se meten con la salsa hasta la más picante que sacamos a veces. O sea que el reto de Buffalo Wings no lo... Yo no lo he hecho. No, ese sí yo me lo salto. Bueno, cuéntanos un poco como sobre la marca. ¿Hace cuánto Buffalo Wings está en Colombia? ¿Cómo es este proceso que además es franquicia? Te cuento un poco la historia. En el año 2008, el otro socio nuestro, Edgar Llanos, conoce la marca Buffalo Wings en El Salvador. La marca es original de El Salvador. Por un viaje de negocios que él tenía, se enamora de la marca, se enamora del concepto y decide traérselo para Colombia. Entonces eso empieza en todo el segundo semestre del 2008, finalmente llega a Colombia, ahí terminamos otros socios metidos en el proyecto y la marca como tal arranca ya en el 2009, abrimos nuestro primer restaurante Buffalo Wings en Bogotá, que lo abrimos en el centro comercial Ayuelos. Como bien lo dices, la marca es una franquicia salvadoreña. Ellos en este momento tienen restaurantes en El Salvador, tienen restaurantes en Nicaragua, en Honduras y en Colombia. Y a hoy pues ya tenemos 25 restaurantes de Buffalo Wings y 4 restaurantes de la marca Dos del Alma, que es una taquería. Me comentabas fuera de cámaras que tú no venías del sector gastronómico. ¿Cómo fue aterrizar y más con una marca tan grande? Ha sido un mundo lleno de experiencias nuevas, de aprender un montón. Yo estoy en el negocio del turismo y de la tecnología, 2 negocios que nada que ver. Bueno, en el turismo algo tiene que ver, pero pues en el día a día de la operación de restaurantes hay muchas más cosas por detrás que lo que uno simplemente ve llegar a un restaurante comercial y pasar un rato agradable e irse. Detrás de eso hay un montón de cosas. Entonces, pues uno va aprendiendo de todas esas cosas y como pasa en todos los negocios, en todas las industrias, uno ve solo una pequeña fracción como consumidor o como cliente de lo que es todo un negocio que puede estar detrás de una marca como Buffalo Wings. ¿Dos del Alma también es una franquicia o en ese caso cómo se creó? Dos del Alma, cuando Buffalo Wings ya llevaba unos años, y estoy hablándote más o menos en el 2014, 2015, pues vimos la oportunidad de abrir un negocio de comida mexicana. Ellos en El Salvador habían empezado ya un negocio mexicano, aparte, nuestros socios en el negocio en El Salvador, y Bogotá pues tenía, digamos, la oportunidad, no había un desarrollo como muy de cadena, estaba la taquería y habían existido otros como A Todo Taco, pero que era más de plazoleta de comidas, etcétera. Y entonces desarrollamos todo el producto y lo lanzamos. De ahí, afortunadamente, pues en ese momento salieron también muchas taquerías. Yo creo que la gente se dio cuenta de que había una demanda de comida mexicana que no había mucha oferta, digamos, en el mercado. Y pues salen muchas taquerías que hay hoy en día muy buenas todas. Y bueno, pues ahí seguimos, pero ese no es franquicia, ese es un desarrollo con los mismos salvadoreños en la sociedad, pero ese no es franquicia, ese es un desarrollo propio hecho por nosotros acá. Y en todos estos años, ¿cómo has visto como la dinámica del sector de alitas, de pollo? Con respecto a las alitas, pues cuando nosotros llegamos, es una historia muy chistosa, porque nosotros, el primer local que íbamos a abrir, lo íbamos a abrir aquí cerquita en la Universidad Javeriana. Creíamos que era el público indicado, la gente joven.
y ese local, en ese momento estaba entrando Burger King a Colombia. El local, nosotros ya teníamos el local firmado y finalmente ese local nos lo quitó Burger King, que fue donde tuvieron el primer Burger King, un poquito más al norte de la Javeriana. Nosotros ya con el contrato firmado, oiga, donde arrancamos, finalmente se abrió la oportunidad del centro comercial Ayuelos, que estaba empezando, y nosotros montamos Buffalo Wings allá. Y la anécdota es que empezamos con el negocio y la gente llegaba y nos preguntaba, bueno, ¿y la carne de búfalo? Que ellos iban a ir a por carne de búfalo y no por Buffalo Wings. Entonces, tiene también un componente de educar al consumidor desde hace muchos años, no solo en el concepto de lo que son las alitas de pollo y su origen en Nueva York, en Buffalo, etcétera, y todo este tema de los picantes, porque al principio pues eso costó un poquito digamos, de trabajo, pero entonces ya una vez que arrancamos, pues ha sido una empresa muy bonita, ha tenido momentos muy buenos, ahorita momentos más difíciles, pero siempre hemos tenido la fortuna de estar bien posicionados en el mercado bogotano. Tuvimos la experiencia de tener también operación por fuera de Bogotá. Esas operaciones después, por un tema estratégico, decidimos cerrarlas y concentrarnos solamente en Bogotá, pero nos ha ido bastante bien. Han llegado competidores muy importantes, no solo locales, como pueden ser Alitas Colombianas, o hay otro que se llama Alitas 100, que es muy fuerte, sino competidores internacionales como puede ser Hooters o Wing Station, o los mismos restaurantes pues, los típicos de pollo, o Corico, Calimio, que tienen su oferta de alitas, o Kentucky Fried Chicken. Entonces, hay mucha oferta, hay mucha demanda también para el tema de las alitas. Al colombiano le gusta mucho el pollo y pues cada vez nos hemos dado cuenta que el consumir las alitas y digamos en esos espacios en los que está en familia y viendo un partido o algo así, pues es un alimento que se adapta muy bien. Y ahí vamos, o sea, todos los días hay que seguir trabajando, inventándose cosas nuevas, manteniendo muy buenos los estándares de calidad, los estándares de servicio, y más en un caso como nosotros que pues no solo ofrecemos las alitas, sino ofrecemos, digamos, todo el concepto en los restaurantes de que pases un ambiente agradable, que tengan las pantallas, que esté la música, que el servicio, digamos, sea un servicio agradable, amable, parte de nuestros colaboradores. Entonces, todos los días se aprende un poquito. Mencionabas esas otras marcas que empiezan a surgir. Yo me atrevería a decir que también fue a partir de esa época en la que llega Buffalo Wings, porque antes tampoco se veían tantas marcas. Sí, exacto. Eso no se veían. Yo me acuerdo que nosotros, yo creo que llevábamos, diríamos por ahí 2, si acaso 3 restaurantes cuando llegó Hooters, y el primer Hooters, si no estoy mal, lo abrieron en la calle 85, una zona pues súper costosa, importante para los restaurantes, y uno se asusta, decir, uy, llegó Hooters, que es una competencia importantísima, y bueno, pues ahí hemos logrado. Ellos también pues no han tenido también momentos difíciles, me imagino, pero aquí en el mercado, y uno pues tiene que ganarse el corazón de los clientes todos los días. Pero bueno, ahí en ese momento pues uno sí empieza a asustarse, pero también eso lo reta, digamos, y nos retó como organización a decir, oiga, pues no somos una empresita, llega Hooters y nosotros tenemos que competir de tú a tú con una empresa que yo creo que hasta cotiza en bolsa seguramente. Entonces hay que hacer las cosas muy bien y hay que ser muy juicioso en el proceso de crecer. ¿Cómo hacer para no desenfocarse? De pronto en esos momentos, pues ustedes ya de por sí eran una marca grande, era una franquicia. Sé que en ese caso, pues no es posible darle mucha vuelta al modelo de negocio. Pero desde tu experiencia, para quienes nos estén escuchando y viendo, ¿cómo no desenfocarse cuando ves que crece la competencia, como que se vuelve difícil repartirse esa torta? Sí, pues todos los restauranteros yo creo que tienen eso clavado en la mente y saben que la verdad es que uno todos los días está compitiendo con el de lado, ya sea en alitas o en carne o en pizza o en algo, porque pues el mercado está ahí para todos. Entonces el tema para no desenfocarse es, yo creo que la receta es uno estar muy convencido de lo que uno quiere ofrecer, de la experiencia que uno quiere ofrecer y casarse con eso. Yo creo que como en los equipos de fútbol es un modelo de jugar así y vamos a seguir y vamos a jugarlo, y hay momentos en que uno se angustia porque de pronto las ventas bajan un poquito, llega un competidor nuevo, entonces la gente va y prueba y uno empieza a sentir eso, digamos, en el mercado que la venta pues se empieza a diluir entre los varios restaurantes, o uno mismo a veces abre un restaurante en una zona cercana y empieza a ver que se reparte un poquito ese mercado, y entonces uno dice, ¿será que la estamos embarrando? ¿Será que vamos por el camino que es? Pero
es tratar de mantener, digamos, esa línea estratégica de los pilares de la compañía en cuanto a servicio, calidad y bueno, y con algo de suerte, pues seguir trabajando. Y si uno está trabajando juiciosamente todos los días en esos temas, pues la verdad no tiene por qué no salir adelante bien el proyecto. Decías entonces que desde 2009 arranca el primero, sí, como en febrero del 2009 ya abrimos en Ayuelos. O sea que pasan más o menos 10 años largos para que, y todo iba muy bien. Todo iba muy bien, exactamente, bien lo has dicho. Para que entonces llegue como esta crisis importante que ha vivido la marca, y me gustaría que empezáramos a hablar de eso porque además lo presentábamos como que íbamos a hablar de crisis, pero también de cómo se afronta la crisis y cómo se reorganizan las empresas pues alrededor de eso. Y quisiera entonces conocer qué fue lo que pasó. De pronto ha sido muy mediático, se ha dicho mucho, pero en realidad, ¿qué fue lo que pasó y cómo se dieron las cosas? Bueno, sí, como bien lo dices, la compañía arranca muy buena atracción, empezamos a tener muy buena receptividad del mercado en Colombia. Como te dije, abrimos en Medellín, en Cali, tuvimos hasta un restaurante en Barranquilla. Después, como la compañía va creciendo, pues digamos se van empezando a formar estructuras de gobierno corporativo juiciosas para decir, oiga, venga, ¿qué vamos a hacer? Ya esto no es un restaurante solo, sino aquí hay un montón de gente, hay que tener una cantidad de procesos detrás, de recursos humanos, de operaciones, de logística, de cadena de abastecimiento. Y a medida que la compañía va creciendo, que afortunadamente crece muy bien, como te digo, nos retiramos de esas otras ciudades, nos enfocamos en Bogotá porque pues la verdad veíamos que en Bogotá había un potencial muy grande de crecimiento y que no habíamos cubierto todas las áreas. Y la compañía va afortunadamente muy bien. En el 2018 nosotros tomamos la decisión que íbamos a duplicar el tamaño de la compañía para el 2023, como digamos como una decisión estratégica. Y en ese momento entonces nos cambiamos de planta de producción y nos pasamos a una planta de producción que era muchísimo más grande en ese momento de lo que hubiéramos necesitado porque lo proyectábamos para el 2023 y obviamente nos tocó apalancarnos en el sector financiero con varios créditos, no solo para ese traslado de la planta, sino para implementar otra serie de procesos, sino también para tener en la caja, digamos, para abrir otra serie de restaurantes que ya estábamos abriendo en el 2019. Entre el 2018 y 2019 crecimos bastante y desafortunadamente pues nos llega la pandemia, como nos llega a todos los que estábamos en el negocio de restaurantes y bueno, a todo el mundo, y obviamente eso pues hace que uno se replantee muchas cosas. Desafortunadamente a nosotros entonces nos coge en un momento que estábamos muy endeudados. Y saliendo de la pandemia, afortunadamente, durante el proceso de la pandemia nos apalancamos mucho en los domicilios. Tuvimos suerte que los domicilios es un porcentaje importante en nuestro mix de venta y en ese momento pues fue aún más y pudo salir adelante. Pero obviamente pues eso trae su lastre detrás. Entonces, saliendo de la pandemia, pues se vinieron las altísimas tasas de interés. Hubo un tema de suministros muy difíciles en el sector de avícola, entonces el tema de pollos, no sé si te acuerdas, creo que fue en el 2021-2022, que hubo estos paros y el tema del sector avícola se volvió imposible conseguir materia prima, la tasa de cambio también pues se fue a $5,000, nosotros importamos nuestras salsas. Me olvidé decir que al principio nosotros importamos nuestras salsas y eso es parte de la receta, digamos, y el know-how de la franquicia. Y tú pues juntas todas estas variables y todas estas aristas y es una combinación mortal, ¿no? Y a eso último, pues desafortunadamente, y esto también les pasa a todos los restauranteros o a la gran mayoría, pues venimos de, yo creo que unos 12 o 16 meses, el otro día había el presidente de Fenalco que llevamos 16 meses con consumo desacelerando. Entonces, pues las familias colombianas se han tenido que apretar un poquito más el cinturón y pues el consumo fuera del hogar se ha venido restringiendo y eso obviamente nos pega a nosotros y a todos, pero nosotros veníamos con, digamos, esas otras cositas ahí en la maleta que estábamos viendo cómo las sorteábamos y pues definitivamente ahí, y como te comentaba también fuera de cámaras, pues ahí ya empieza a haber, digamos, un poco de diferencias a nivel societario de que unas piensan por aquí, otros piensan por allá, ¿qué hacemos? Cuando las compañías se ven inmersas en estos procesos que además son procesos muy estresantes, porque
es usted estar teniendo que decirle a sus acreedores, a sus proveedores, a sus arrendadores, oiga, no tengo plata, no tengo con qué pagarle, espérenme otro mes, aguántenme otro mes. Y la gente afortunadamente con nosotros ha sido muy proactiva, nos han creído mucho, la gente quiere mucho la marca. Siempre hemos sido muy respetuosos de esas relaciones y siempre hemos sido muy transparentes, y eso nos ayuda, y eso, digamos, a las personas que si algún día se meten en un proceso de reorganización, no les dé miedo a eso. Yo creo que lo más importante en esto es poner la cara y decir, oiga, estoy pasando un momento difícil, es un momento complicado de caja, pero yo me puedo reorganizar. Y a su vez, pues la ley le permite a uno eso, ¿no? Nosotros nos asesoramos, contratamos unos abogados que nos están ayudando en todo el proceso y pues lo van llevando a uno en ese proceso, pero pues es todo un nuevo descubrimiento de todas las cosas que hay que hacer. Claro. ¿Cuándo arranca entonces como oficialmente ese proceso de reorganización y en qué consiste? Ok, nosotros nos presentamos cuando ya definitivamente tomamos la decisión de presentarnos a la reorganización, lo hicimos en julio del 2023 y en ese momento cuando tú te presentas a la superintendencia a que te admitan en un proceso de reorganización, en ese momento además existía un decreto que se llamaba el 560, que era una ley de reorganización, como se llamaba negociación de emergencia, acuerdo de reorganización, que era una ley que sacaron rápido, un decreto que sacó la superintendencia que era para hacer, digamos, los procesos de reorganización un poco más expeditos que una ley 1116 de reorganización empresarial. Nosotros nos metimos en ese proceso, nos metimos en julio del 2023, fuimos admitidos el 7 de septiembre del 2023 y ese proceso lo que te da a ti es 90 días para sentarte con tus acreedores y plantearles un plan de pagos. En nosotros teníamos que presentar el acuerdo de reorganización el 14 de diciembre. En ese lapso de tiempo, además, en ese segundo semestre, digamos, del 2023, la Corte Constitucional declara inexequible ese decreto 560, entonces nosotros quedamos ahí como en un limbo jurídico, que estábamos en un proceso, pero no éramos 1116, pero éramos de lo otro, entonces eso, digamos, frena, y eso frena también un poco a los acreedores, porque, oiga, finalmente yo qué puedo negociar con usted y qué no puedo negociar con usted. Entonces finalmente nos ampliaron el plazo para presentar el acuerdo hasta el 15 de febrero del 2024 y el 15 de febrero pues ya se presenta el acuerdo. ¿Qué pasa en esos meses? Pues hay que hacer un montonón de cosas. Tú tienes que tener, digamos, mucha información de la compañía muy al día, y normalmente cuando una compañía entra en reorganización pues probablemente es porque ha tenido algunos desajustes y alguna desorganización también en sus procesos. Entonces eso implica un reto adicional que no es solo poner la cara a todos los frentes que le tienes que poner, sino que adentro de la compañía tú tienes que organizar mucho tus procesos, tus cuentas, verificar, estar totalmente claro de lo que estás haciendo, de cómo está el flujo de caja de la compañía, etcétera, etcétera. Pero en esos 90 días, pues tú lo que tienes que hacer es hablar con todos tus acreedores, conseguir un número de votos, pues porcentaje de votos superior al 50% de los acreedores y plantearles un acuerdo. Obviamente eso tiene unas clases en que se puede ir pagando los acuerdos, porque primero se pagan los empleados, después se paga la DIAN, después se pagan los acreedores con garantía mobiliaria, que suelen ser los bancos, después ya van los proveedores y ya de último van otro tipo de proveedores. Y pues toca tratar de sentarse con los que más se pueda y ir contándoles un poquito de cuál es el plan. Pero obviamente también es un plan a futuro, ¿no? Es un plan de decir, oiga, yo tengo esta compañía que vendía esto y necesito achicarla un poquito y adelgazarla y quitarle un poquito como de grasa, decimos nosotros, a la maquinaria para que esté más eficiente, para que así mismo pueda salir adelante y empezar a pagar pues todas las deudas, que es lo que a nosotros, la verdad, hoy en día es nuestra preocupación y nuestro interés número uno. O sea, que la marca se mantenga vigente y que la compañía sea capaz de salir y pagarle hasta el último peso a todos los acreedores, porque pues uno tiene que ser responsable con esos temas. Y en medio de todo este tema que están atravesando en ese momento, ¿cómo enfrentan al público interno, a los empleados? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se maneja esa incertidumbre que uno supone surge por obvias razones, Claro. de una dificultad de tamaño? Sí, ese es uno de los temas más complicados. Yo creo que cualquier empresario asume cuando está entrando en una reorganización, porque como te comentaba ahorita, precisamente cuando uno ya llega a una reorganización, muy posiblemente en muchos de los casos, pues ha tenido temas en la administración que no están funcionando o se han tomado decisiones equivocadas. En nuestro caso puntual, pues
la decisión de entrar a la reorganización vino con la salida de la gerente en ese momento, salió en ese momento también el director de operaciones, al muy poco tiempo salió el director de logística y se empiezan a dar una serie de cambios, algunos motivados por la misma incertidumbre del proceso, que la gente empieza a decir, uy, esto va mal, yo mejor me voy, empieza a ver todo el ruido alrededor de Buffalo Wings está fregado, están quebrados, ¿qué van a hacer? Entonces, ahí hay que tener, y los mismos empleados, ¿no? Nosotros, yo creo que de las primeras reuniones que nosotros tuvimos, fue que nos fuimos a uno de nuestros puntos de venta, que es el Metrópolis, que afortunadamente es grande y tiene un pedazo atrás bastante amplio, y citamos a todos nuestros empleados, 400 y pico de personas ese día allá, y nos sentamos con ellos y les explicamos y les dijimos, mire, vamos a entrar en un proceso de reorganización, esto no es que estemos quebrados, estamos pasando por un momento difícil, van a pasar estas cosas, puede que pasen estas otras cosas, hay cosas que no sabemos que van a pasar, pero lo primero que hicimos fue tratar de tranquilizar un poco a ese cliente interno, como tú bien lo mencionas. Y eso se agradece mucho y es clave en ese proceso, porque la gente pues finalmente tiene mucha incertidumbre y a medida que las compañías pues van creciendo, pues seguramente la gente que está en un restaurante, que está atendiendo la mesa, pues nunca tiene ni idea qué está pasando. Mira, ya el representante legal hablando con un abogado y con unos bancos. Entonces, uno trata de bajar esa información lo que mejor puede y lo más transparente posible. Y obviamente, empezar a armar nuevamente un equipo de gestión, que era lo que hablábamos también fuera de cámaras, que cuando tú estás entrando en un proceso de organización como este, que no es solo para empresas grandes, esto le aplica a empresas chiquitas, medianas, de todos los tamaños, pues porque además hay una serie de requisitos para que a ti te puedan admitir, pero pues presentarse se puede presentar cualquier persona que te cumpla unas condiciones. Cuando empiezas ese proceso, es muy importante que tú tengas muy clara tu información, que tengas, digamos, la data muy completa de cuáles son sus pasivos en ese momento, a quién le estás debiendo, que tengas como la parte contable de la compañía muy bien organizada, muy bien trabajada y que no la descuides, porque uno de los retos que también aparecen ahí es que, claro, tú dices, oiga, me voy a presentar y al otro día te están llamando los arrendadores, los acreedores, los proveedores, todo el mundo te está llamando a decir, oiga, ¿qué pasó? Se van a quebrar, no sé qué, me están debiendo tanta plata y uno tiene que empezar a manejar eso, a veces sin saber. Entonces mi recomendación a los empresarios que se van a meter a eso, estén tranquilos, pongan la cara, pero tengan la información muy clara. Tengan la información muy clara, oiga, yo le estoy debiendo esto, me voy a meter en este proceso, en tal fecha sabré qué va a pasar, cómo le voy a poder pagar y ser muy transparente en cómo va la compañía, no ocultarle cosas. Nosotros afortunadamente con los bancos, que digamos era uno de nuestros acreedores grandes, teníamos unas garantías en una fiducia de parqueo, entonces de por sí ellos veían un poco cómo era el flujo de caja de la compañía y cuánta plata estaba ingresando. Y entonces, pues, eso ayuda un poco a tranquilizar, por lo menos aparte de los acreedores, pero de todas formas, una empresa como Buffalo, que tenemos casi 240 proveedores de todos los tamaños, pues hay que tratar de sentarse, hablar, comunicar, y con el cliente interno también lo mismo. Y ya lo otro es a la clientela, que pues eso fue más adelante, ya cuando ingresamos a la ley, decidimos sacar esta campaña de Winennials en el marzo-abril de este año, y era una campaña un poquito como para mostrarle a la gente, porque sale mucho ruido en la prensa, ¿no? Buffalo Wings no cumplió el acuerdo, no sé qué, que fue una noticia que salió en enero desafortunada por un episodio que había pasado en la superintendencia. Entonces, pues, también decirle al consumidor, oiga, aquí estamos con unos ajustes, estamos reorganizándonos, pero nuestro producto sigue siendo el mismo y queremos que sigas teniendo la misma experiencia, entonces, pues, tiene que trabajar uno en todos los frentes. Aparte porque ustedes sí cerraron locales, pero en ningún momento cerraron la operación, ninguno de los que de acuerdo funcionan. Todo el tiempo la operación ha seguido funcionando. Sí, obviamente se tienen que tomar decisiones difíciles de cerrar algunos locales en ese proceso como de adelgazar y de volver más eficiente la compañía, y probablemente tendremos que cerrar algunos otros más adelante. De pronto abriremos otros también, ¿no? Uno nunca sabe qué va a pasar, pero sí, la compañía tiene que seguir. Y eso lo hablaba yo el otro día con otra persona que también estaba que había pasado por este proceso, y me decía, lo más difícil es que uno aquí nunca puede poner freno.
Esto aquí tú quieres como frenar un día para pensar, pero no, es que al otro día vuelves y arrancas y te siguen llamando y sigue llegando el proveedor, pero ese proveedor ya no te va a dar 30 días, sino quiere que le pagues de contado, con obvias razones, es entendible. Entonces, ¿cómo negocio este proveedor y cómo voy dándole a todos? Pero el tema no para, esto no para nunca. ¿Cómo mantienes entonces la motivación como líder y cómo la transmites a tu equipo? Pues yo particularmente me agarré de decir, oiga, este es un proyecto en el que yo creo, y me agarré mucho también de, siempre desde que empezamos la compañía, ha sido una compañía súper bonita, digamos, a nivel de organización de sus empleados. Nosotros, por ejemplo, todavía tenemos la primera cocinera que entró a trabajar con nosotros, todavía trabaja con nosotros, la primera que entró ayer, y todavía trabaja con nosotros, se llama Rocío, y siempre ha sido como una familia. Digamos, eso es uno de los legados que dejó también Edgar, mi socio, cuando arrancó, y después, digamos, con eso que nos ha transmitido la franquicia durante muchos años, es decir, oiga, esto es una gran familia. Entonces, ¿uno de qué se agarra? Pues de, oiga, venga, yo tengo que hacer todos los esfuerzos posibles porque esta familia siga adelante. ¿Y tiene con qué? Entonces, por eso te decía, para mí el primer objetivo en esta reorganización no es que la compañía me vaya a dejar una plata más adelante a los socios o lo que sea, sino es, oiga, yo quiero que esta compañía siga, se mantenga vigente, le pueda pagar a toda la gente y siga siendo una empresa que siga proveyendo trabajo a la gente. Y nosotros proveemos trabajo a casi 400 personas hoy en día. Entonces eso es importante. Eso yo creo que uno de ahí saca la fuerza. Y los empresarios lo saben, que esa fuerza es una fuerza como invisible, porque uno le toca a veces muy duro los impuestos, los cambios de regulaciones. Hay una cantidad de cosas que van cambiando en este país en el día a día, adicional a lo que pasa en el mercado, que pues el mercado pues es muy difícil controlarlo, pero las otras cosas pues hay que ir adaptándose, pero uno tiene que sacar ese empuje, digamos, de ahí. Después de pasar por todo este proceso de iniciar la reorganización empresarial, ¿qué aprendizajes te llevas y de pronto qué recomendaciones compartirías de qué no hacer en caso de iniciar un proceso como este? Bueno, ¿qué me llevo? Me llevo que uno, digamos, la lección que tomo se va más atrás. Y nosotros, yo creo que una lección muy importante para los empresarios y para la gente que está empezando en negocios de comida o que ya tiene negocios de comida es, uno a veces se empieza a emocionar y quiere crecer muy rápido. Y en estos negocios crecer muy rápido muchas veces puede salir mal. Porque uno cree que es que abre otro restaurante, eso implica todo, y no muchas veces pasa eso. Entonces, es tener un poquito más de paciencia y de tranquilidad al momento de abrir, ir paso a paso, ir un poquito más despacio, digamos, en esos procesos de crecimiento. Nosotros íbamos muy bien, obviamente pues nos llegó una pandemia, pero pues nadie está exento de que vuelva a aparecer otra pandemia. Entonces, ser muy cuidadoso, digamos, en esos temas de saber de verdad hasta cuánto te puedes tú arriesgar. Y nosotros, pues como la compañía muy bien, pues nos arriesgamos mucho y no nos salió, ¿no? Seguramente. Entonces ese, digamos, es una lección muy importante, es ser un poco más precavido, más prudente. Otra segunda lección muy importante es lo que te decía ahorita. Si te vas a meter en un proceso de reorganización, tómate un tiempo, así sea un fin de semana antes de meterte en el proceso de la ley, y tener muy clara una conversación con tu equipo, con tu gente, con tus empleados, y tener la información muy clara, y hágalo con alguien que sea experto en el tema. Asesórate bien ahí. Nosotros pues afortunadamente nos están asesorando unas abogadas que nos ha ido muy bien, pero es importante que uno se asesore bien en ese sentido. Pero tenga todo, digamos, la información muy compacta, muy clara, muy organizada, y no le dé susto que la gente lo empiece a llamar y a cobrar y no sé qué, que pues obviamente va a pasar. Trate de darle el mejor manejo posible, y en la medida que uno dé la cara, que digamos sería la tercera lección, es de la cara. O sea, la persona que está dando la cara, yo creo que ya ganó la mitad de la conversación. Oiga, mire, no está pasando esto y me toca esperar y vamos a ir ajustándonos, y a medida que yo pueda ir pagando y que se vea la voluntad de pago, que la gente no va a salir disparada corriendo a cerrar los restaurantes y desaparecerse, porque eso sí genera aún más pánico. ¿Y qué no hacer? Yo creo que lo que uno no debe hacer es prometerle a la gente lo que no puede cumplir. Eso yo creo que es clave. Es preferible decir, miren, no sé en este momento qué va a pasar, porque cuando tú entras en ese estrés, y que te decía que te empiezan a llamar todo el mundo, y además a veces hay proveedores que son amigos de uno, o el tal arriendo es conocido de uno, o del primo, o lo que sea, y usted dice, no, venga, yo le voy a pagar a usted y le voy a adelantar y no sé qué,
y eso empieza a desordenar un poco todo la estructura de la reorganización. Entonces el no hacer es, no se adelante por quedar bien con uno y quedar con el otro, sino de ser transparente con todo el mundo y llegar con la organización en bloque y decir, esto es lo que hay, así lo vamos a pagar y que las cuentas estén, digamos, ajustadas. Y digamos que no hacer cuentas muy alegres también, ¿no? Porque entonces cuando la gente está en la reorganización dice, no, yo el próximo año voy a vender el doble. No, pues es que puede que no vendas el doble, y como nos está pasando, digamos, este año, que aunque vamos bien y la compañía afortunadamente sigue teniendo mucho, muy buen engranaje y está vendiendo bien, pues ha sido un semestre duro para los restauranteros. Estamos todavía en un momento como apretado de consumo, entonces no hagas cuentas muy alegres, haz cuentas más bien austeras, y así el plan de reorganización te dé más tiempo, más largo. Es preferible hacer eso porque pues si de pronto después más adelante tienes plata y puedes pagar mejor a quedarte colgado otra vez y tener que volver a reestructurar y volver a reorganizar el plan y demás. Ese, digamos, serían como las dos lecciones. ¿Qué viene para Buffalo Wings? Pues por ahora seguir navegando esta reorganización. Este proceso es un proceso que nos va a tomar 8 años y 10 meses más o menos. Como te digo, pues errores que se cometieron en 2 o 3 años, nos vamos a demorar 8 años tratando de solucionarlos. Esperemos que lo podamos hacer. ¿Qué implica eso? Pues armar un equipo que esté completamente comprometido con el negocio. Afortunadamente ya lo engranamos. Cada día la gente, tanto los que estaban como los nuevos que han llegado, digamos, a la compañía, están convencidos de que el proyecto es un proyecto ganador y que puede salir adelante, y eso pues los motiva también a decir, oiga, venga, yo voy a dar el 110%, y pues por ahora, como te digo, navegarlo, empezar a pagar, seguir reorganizándonos, y si tenemos algo de suerte, pues ya empezar a ver cómo uno puede acelerar ese proceso. En la medida que podamos tener recursos y que la compañía se siga reinventando, por ejemplo, con esto de la campaña de Weekenders, y volvamos como a revivir un poquito la marca, pues de pronto nos pueden salir oportunidades de abrir otros puntos o de volver a tocar puertas en otras ciudades donde constantemente nos están llamando a decir, venga, ábranos acá. Nosotros, yo creo que casi que todas las semanas nos llega una solicitud de franquicia o para Ibagué o para Bucaramanga, para Armenia, para Barranquilla. Entonces, de pronto podemos empezar a explorar eso, pero un poco más adelante. Primero hay que alinear todas las soldados, digámoslo, a empezar a pagar el acuerdo, a empezar a cumplir el acuerdo. Además, por esto nos dará confianza con los acreedores, que seguramente también nos empiezan a ampliar nuevamente los plazos, los proveedores, etcétera, etcétera. Vamos a entrar al último bloque de la entrevista, que es de preguntas cortas, respuestas rápidas. ¿Preparada? Para que no me corte. ¿Alas o chunks? Alas. ¿Barbecue o picante? Barbecue. ¿Restaurante favorito que no sea Buffalo Wings? Ni Dos del Alma. No, son los dos favoritos. No, hay muy buenos. Me gusta mucho Frisbee, me gusta mucho. ¿Cuál es el mejor momento del día para ti cuando estás en el trabajo? Las mañanas le gusta a uno mucho porque le rinde uno mucho, está uno como con mucha energía, fresco, con nuevas ideas. ¿Tu mayor logro como representante legal de la empresa cuál es? Pues yo creo que el mayor logro, sin duda alguna, es haber logrado confirmar el acuerdo de reorganización y que ya esto empiece a andar. ¿Qué haces para relajarte fuera del trabajo? Hago ejercicio, trato de hacer ejercicio por lo menos 3 o 4 veces a la semana, y a veces no le queda a uno mucho tiempo para relajarse mucho cuando está en esto, pero hay que buscar los espacios. Y voy a misa también, a veces eso me ayuda a relajarme. Si supieras que mueres pronto, ¿cuál sería tu última comida? Unas alitas en Buffalo Wings. ¿En qué salsa? Ajo parmesano con papa en casco. ¿Qué es lo mejor de emprender en gastronomía? Lo mejor de emprender en gastronomía es ver la cara de la gente cuando entra a un restaurante y uno se come un buen producto, disfruta un rato y uno ya no conoce a nadie del restaurante. Que al principio los que van son los amigos, pero cuando uno ya está más adelante y ve gente que nunca ha visto,
eso es muy gratificante como restaurantero. ¿Y qué es lo no tan chévere de ser empresario gastronómico? Pues que es duro, es como decíamos, un negocio que nunca para, los horarios a veces son difíciles, se trabaja mucho con gente, o sea, la mano de obra es mucha y pues ahí también hay historias lindas, tristes, de todo, entonces pues uno tiene que a veces oír muchas historias que no son tan agradables, pero pues, es parte de los retos. Y en una palabra, ¿cómo describes el futuro de Buffalo Wings? Exitosa, exitosísima, esperemos que así sea. Maravilloso. Bueno, Juan Camilo, eso Carolina, muchas gracias. fue todo. Muchísimas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias y esa es su casa, allá los esperamos en los restaurantes y cuando quieran, allá los veremos. Y a todos los que nos están viendo, también que vayan y nos visiten nuevamente y se vuelvan a enamorar de las alitas. Gracias por abrirnos el espacio, por querer tocar ese tema que sabemos que no es fácil, pero para nosotros es muy valioso que te hayas tomado el tiempo de contarnos la historia. Y a ustedes, muchas gracias por haber hecho parte de este episodio de Buen Gusto Podcast. Agradecemos además al Hotel Vilar América por permitirnos grabar en este espacio en la ciudad de Bogotá. Los esperamos en una próxima oportunidad.